Hola mi gente bella. Mi nombre es Sofía. Tengo 29 años. Soy de Guadalajara, México. Y hoy quiero contarles una historia que cambió mi vida para siempre. Una historia de traición, abandono, pero también de justicia divina. Hace 3 años, el hombre que juré amar hasta que la muerte nos separara, me dejó sola con nuestra bebé de apenas 2 meses. Para casarse con mi propia hermana exactamente 1 mes después. Ustedes no se imaginan lo que sentí cuando vi las fotos de su boda en Facebook, mientras yo cambiaba pañales a las 3 de la madrugada y rezaba el rosario pidiendo fuerzas. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, es que Diosito tenía otros planes para mí. Planes que incluían un secreto familiar que cambiaría todo. Si quieren saber cómo una madre soltera traicionada se convirtió en la mujer más poderosa de todo Jalisco, quédense hasta el final. Y si esta historia los impacta tanto como a mí me marcó vivirla, denle like y suscríbanse, porque tengo muchas más historias reales de mujeres latinas guerreras que contar. Esto pasó aquí en México, en mi tierra querida, y lo que van a escuchar los va a dejar con la boca abierta. Mi historia comienza hace 4 años, cuando conocí a Alejandro en la feria de San Marcos en Aguascalientes. Yo estudiaba administración de empresas en la Universidad de Guadalajara y él ingeniería en el Tecnológico de Monterrey. Era guapísimo, carismático y tenía esa sonrisa que derretía corazones. Venía de una familia humilde de Michoacán, pero siempre hablaba de sus grandes planes para salir adelante. Yo venía de una familia más acomodada, gracias a Dios. Mi papá, don Ricardo Mendoza, había construido una cadena de restaurantes, de comida típica jalisciense que eran famosos en todo el estado. El Rincón de Doña María, en honor a mi abuelita, que en paz descanse. Mi mamá, doña Carmen, se había dedicado toda su vida a la casa y a educarnos a mi hermana Carmen Lucía y a mí con buenos valores católicos. Carmen Lucía era 2 años menor que yo, y desde chamacas habíamos sido uña y mugre, o eso, creía yo. Íbamos juntas a misa todos los domingos, rezábamos el rosario en familia, y siempre nos habían enseñado que la familia es lo más sagrado que existe. Alejandro y yo nos hicimos novios después de conocernos en la feria. Era atento, romántico, y mis papás lo adoraban. Especialmente mi papá, quien veía en él al yerno perfecto, trabajador, respetuoso, con ganas de progresar y formar una familia decente. Mi compadre, el padrino de bautizo de Carmen Lucía, siempre decía: ese muchacho tiene madera de buen esposo. Durante los 2 años que duró nuestro noviazgo, Alejandro se volvió prácticamente de la familia. Venía a los domingos familiares, acompañaba a las posadas navideñas y hasta ayudaba a mi papá en los restaurantes los fines de semana. Se había ganado el cariño de todos, especialmente de Carmen Lucía, quien siempre encontraba excusas para platicar con él. «Ay, Sofía, qué suerte tienes», me decía Carmen Lucía. «Alejandro es un hombre de esos que ya no existen. Te va a hacer muy feliz». Nos casamos hace 3 años en la iglesia de San Miguel Arcángel, la misma donde se casaron mis papás y mis abuelos. Fue la boda de mis sueños. Mariachi, vestido blanco de 3 metros de cola y una fiesta que duró hasta el amanecer. Carmen Lucía fue mi madrina de arras,
Se veía preciosa en su vestido rosa mexicano. Durante el brindis, habló de lo mucho que me amaba como hermana y de lo bendecida que me sentía de tener un cuñado tan bueno. Los primeros meses de casados fueron como vivir en una telenovela de esas bonitas. Alejandro consiguió trabajo en una constructora importante y yo terminé mi carrera mientras soñábamos con nuestra casita propia y nuestros hijitos corriendo por el patio. Fue durante las fiestas guadalupanas de nuestro primer aniversario que decidimos buscar familia. Le pedimos mucho a la Virgencita y quedé embarazada casi inmediatamente. Alejandro se puso contentísimo. Fuimos a darle gracias a la Virgen de Guadalupe y toda la familia estaba emocionada. Carmen Lucía venía constantemente a acompañarme. Me ayudaba a tejer chambitas para el bebé y siempre decía: voy a ser la tía más consentidora de todo México. El embarazo fue complicado. Tuve que guardar reposo los últimos 3 meses y Alejandro se portó como un príncipe. Carmen Lucía me visitaba diariamente, me hacía compañía viendo novelas y hasta se quedaba a dormir cuando Alejandro tenía que viajar por trabajo a otras ciudades. Yo le agradecía tanto a Diosito por tener una hermana tan dedicada. Nuestra pequeña Isabela nació el día de San José, el 19 de marzo, hace exactamente 2 años y medio. Fue el día más hermoso de mi vida. Alejandro lloró cuando la vio, y Carmen Lucía fue la primera en cargarla después de nosotros. Es un angelito del cielo, susurró, y yo juraría que tenía lágrimas de emoción. Bautizamos a Isabela en la misma iglesia donde nos casamos, y Carmen Lucía fue su madrina de bautizo. Durante la ceremonia, prometió cuidarla y protegerla siempre. Esta niña va a tener la mejor madrina del mundo, le dije a Alejandro mientras veíamos a Carmen Lucía cargar a nuestra hija frente al altar. Los problemas empezaron cuando Isabela cumplió su primer mesecito. Alejandro comenzó a llegar tarde de la chamba, y cuando le preguntaba, siempre tenía una excusa diferente. Proyectos urgentes, juntas que se alargaban, clientes difíciles, de Monterrey. Al principio no sospeché nada. Acababa de ser papá. Tenía más responsabilidades. Era normal que se echara más ganas al trabajo. Pero algo había cambiado en mi marido. Ya no era el esposo atento y cariñoso de siempre. Parecía ausente, como si su mente estuviera en otro lado. Cuando llegaba a casa, saludaba a Isabela de manera fría, cenaba callado viendo el fútbol, y se iba a dormir sin siquiera preguntarme cómo había estado mi día con el bebé. Intenté platicar con él varias veces. Alejandro, mi amor, siento que andas muy raro. ¿Te pasa algo? ¿Estás bien con todo esto de ser papá? Él siempre me calmaba. No, mi reina, estoy bien. Solo ando estresado con la chamba. Ya va a pasar. Carmen Lucía siguió viniendo a la casa religiosamente para ayudarme con Isabela. Era una bendición porque yo andaba muerta de cansancio. Los primeros meses con un recién nacido son terribles. No duermes, estás todo el tiempo preocupada, y tu cuerpo apenas se está recuperando. Carmen Lucía se ofrecía a quedarse con Isabela mientras yo echaba una siestecita, o a cargarla cuando lloraba mucho en las noches. No sé qué haría sin ti, hermanita, le decía siempre. Eres una bendición de Dios en mi vida. Pero empecé a notar cosas raras.
cuando Alejandro llegaba del trabajo y veía que Carmen Lucía estaba en casa, su actitud cambiaba completamente. Se ponía más alegre, más platicador. Se reían y charlaban mientras yo alimentaba a Isabela o calentaba la cena. Pensé que era bueno que se llevaran tan bien, que Carmen Lucía pudiera animarlo después de sus días pesados de trabajo. Un día, cuando Isabela tenía 2 meses, encontré el celular de Alejandro olvidado en la mesa de la cocina. Estaba sonando, y sin pensar mucho, volteé a ver quién marcaba. Era Carmen Lucía. Se me hizo extraño. ¿Por qué Carmen Lucía le marcaba a Alejandro en lugar de marcarme a mí? Cuando él regresó del baño y vio las llamadas perdidas, se puso nervioso. ¿Quién habló, mi amor? Carmen Lucía, le dije. ¿Para qué te marca a ti? Ah, me preguntó sobre una sorpresa que te quiere hacer. Quería que fuera sorpresa, por eso no te dijo nada. Tenía lógica lo que me decía, pero algo en su voz me hizo dudar. Las siguientes semanas comencé a poner más atención. Carmen Lucía y Alejandro se echaban miraditas que duraban más de lo normal. Cuando estábamos los 3 juntos, ellos parecían tener conversaciones privadas con gestos y sonrisitas que yo no entendía. Carmen Lucía sabía cosas del trabajo de Alejandro que yo no sabía, y él conocía detalles de la vida de Carmen Lucía que ella no me había contado. Una noche, cuando Isabela tenía 2 meses y medio, Alejandro llegó a casa más tarde de 1900, lo normal. Andaba raro, nervioso, evitaba verme a los ojos, y casi no tocó los tacos de carnitas que le había preparado. Necesitamos platicar, me dijo finalmente. El corazón se me fue a los pies. Esas palabras nunca traen nada bueno. Sofía, esto no está funcionando. Yo no me siento listo para ser papá. No me siento preparado para tanta responsabilidad. Necesito tiempo para pensar las cosas. Me quedé helada. ¿Tiempo para pensar? Alejandro, tenemos una bebé de 2 meses. ¿De qué tiempo me hablas? Necesito un break. Necesito irme un tiempo, aclarar mis ideas sobre lo que quiero en la vida. ¿Irte? ¿A dónde? ¿Por cuánto tiempo? No sé, unos meses, tal vez más. Esto es demasiado peso para mí. No podía creer lo que estaba escuchando. Alejandro, ¿me estás dejando? ¿Estás abandonando a tu hija? No es abandonar, es tomarme un tiempo. Necesito espacio para respirar. Esa noche lloré hasta quedarme ronca. Al día siguiente, Alejandro empacó sus cosas y se fue. No me dijo para dónde, solo que me hablaría cuando estuviera listo para platicar. Me quedé sola con Isabela, sin entender qué había pasado, sintiendo que mi mundo se había acabado. Pero Carmen Lucía fue mi salvación durante esos días, tan oscuros. Venía todas las mañanas, me ayudaba con el bebé, me consolaba cuando lloraba y me aseguraba que todo iba a salir bien. Los hombres a veces se asustan con lo de ser papás, me decía. Alejandro va a regresar. Solo necesita aclarar su mente. Una semana después de que Alejandro me dejara, Carmen Lucía me sugirió que saliéramos tantito. Necesitas tomar aire fresco, hermana. Yo me quedo con Isabela. Ve a caminar al centro.
Tómate un cafecito, despeja tu mente. Salí por primera vez desde que Alejandro me había abandonado. Fui al café de la parroquia, donde íbamos cuando éramos novios, esperando tal vez sentirme mejor, recordando tiempos más bonitos. Pero lo que vi allí me destrozó completamente el alma. Alejandro estaba sentado en una mesa del fondo, pero no estaba solo. Estaba con una mujer que me daba la espalda, pero por la postura, por el cabello, por la ropita, supe inmediatamente quién era. Era Carmen Lucía. Estaban agarrados de la mano por encima de la mesa, platicando íntimamente, sonriéndose, como dos enamorados. Sentí que me moría. Literalmente no podía respirar. Me escondí detrás de una columna y los observé durante varios minutos. La forma en que se miraban, la forma en que él le acariciaba la mano, la forma en que ella se reía. No había duda. Esto no era una plática normal entre cuñados. Esto era una cita de novios. Salí del café corriendo antes de que me vieran. Llegué a casa temblando, con ganas de vomitar, sin poder procesar lo que acababa de ver. Carmen Lucía estaba en la sala, cargando a Isabela, cantándole las mañanitas. ¿Cómo te fue, hermanita? Te ves medio pálida. No pude ni contestar. Solo agarré a Isabela en mis brazos y me metí a mi cuarto. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Carmen Lucía siguió viniendo a casa como si nada hubiera pasado, consolándome por el abandono de Alejandro, asegurándome que iba a regresar. Pero yo ya sabía la verdad. Cada vez que la veía, se me revolvía el estómago. Cada vez que me abrazaba y me decía, todo va a estar bien, tenía ganas de gritarle que ya sabía su traición. Decidí investigar por mi cuenta. Comencé a seguirlos. Descubrí que se veían seguido en diferentes lugares, cafés, restaurantes, hasta habían ido juntos al motel Las Flores en las afueras de la ciudad. Carmen Lucía le había mentido a mis papás sobre dónde pasaba sus tardes, inventando que andaba con amigas de la universidad. Un mes después de que Alejandro se fuera, Carmen Lucía llegó a casa con una sonrisa extraña. Sofía, tengo algo muy importante que contarte. Se me aceleró el corazón. ¿Por fin iba a confesar su traición? Alejandro me habló. Quiere verte. Dice que ya aclaró sus ideas y quiere platicar contigo. ¿Te habló a ti? ¿Por qué a ti y no directo a mí? Porque sabía que yo te podría convencer de que le dieras una oportunidad. Él está arrepentido, Sofía. Acepté verlo, no porque quisiera regresarle, sino porque necesitaba escuchar de su boca lo que realmente estaba pasando. Nos vimos en el Parque Revolución, cerca de casa. Alejandro se veía diferente, más arreglado, más contento, como si los últimos meses hubieran sido unas vacaciones en lugar de una crisis. Sofía, he estado pensando mucho. Sobre nosotros, sobre Isabela, sobre nuestro futuro. ¿Y a qué conclusiones llegaste? Creo que no somos compatibles. Creo que nos casamos muy chavos, sin conocernos realmente. Creo que es mejor para todos si cada quien agarra su camino. ¿Su camino? Alejandro,
Tenemos una hija juntos. Lo sé, y voy a cumplir con la pensión alimenticia. Pero creo que es mejor si Isabela crece sin ver a unos papás que no se quieren de verdad. No podía creer su cinismo. ¿Y qué pasó con los 2 años que estuvimos juntos? Con los votos que hicimos frente a Dios, con todos los planes que teníamos. La gente cambia, Sofía. Yo cambié. ¿O conociste a otra persona? Su cara cambió un poquito. No sé de qué hablas. Alejandro, sé que andas con alguien más. Sé que hay otra mujer. Sofía, no vengas con paranoias. Esto no tiene que ver con otra persona. Mentiroso. Siguió mintiendo aun cuando ya lo tenía agarrado con las manos en la masa. Una semana después, Carmen Lucía llegó a casa con noticias que me terminaron de destrozar, aunque en el fondo ya me las esperaba. Sofía, tengo algo muy difícil que contarte. No sé ni cómo decirte esto. Dímelo de una vez, Carmen Lucía. Alejandro y yo nos enamoramos. Silencio total. Aunque sabía que iba a pasar, escucharlo de sus labios fue como un cuchillo en el pecho. Sé que suena horrible. Sé que esto te va a doler muchísimo. Pero no fue algo que planeáramos. Simplemente pasó. Durante estos meses que él anduvo, confundido, yo lo apoyé, lo escuché, y sin querer queriendo, nos fuimos acercando. Sin querer queriendo. Carmen Lucía, ¿me estás tomando el pelo? Hermana, yo nunca quise que pasara esto, pero el amor no se manda. Y Alejandro y yo somos felices juntos. ¿Y yo qué? ¿E Isabela qué? ¿Y la lealtad familiar qué? Tú vas a encontrar a alguien más, Sofía. Alguien que de verdad te valore. Alejandro y yo estamos hechos el uno para el otro. 2 semanas después, recibí una invitación que pensé que era una broma pesada. Alejandro y Carmen Lucía se casaban en un mes exacto después de que él me pidiera el divorcio oficialmente. La invitación llegó por correo, con mi nombre escrito en letra cursiva, elegante, como si fuera una invitación normal para una boda normal entre 2 personas normales que no acababan de destruir una familia. Pero lo que me dolió más fue ver que habían puesto, con la bendición de nuestras familias. ¿Mis papás sabían? ¿Habían aprobado esta traición? Pero lo que ninguno de los dos sabía es que durante todos estos meses de traición, yo no me había quedado solo llorando y sintiéndome víctima. Había estado trabajando duro. ¿Se acuerdan que les dije que mi papá tenía una cadena de restaurantes? Bueno, resulta que cadena se había quedado corto para describir los negocios de don Ricardo Mendoza. Durante los últimos años, mientras yo andaba concentrada en mi matrimonio y mi embarazo, mi papá había expandido sus inversiones por todo Jalisco. Tenía restaurantes, hoteles, propiedades y varias empresas. Y 3 meses antes de que Isabela naciera, papá me había hecho firmar unos papeles. Es pura formalidad legal, mija, para proteger el patrimonio familiar por si pasa algo. Yo firmé sin leer mucho, confiando completamente en él. Resulta que esos papeles me convertían en la dueña oficial del 60% de todos los negocios familiares. Mi papá, siempre previsor, había querido proteger sus bienes de posibles problemas legales y había puesto todo a mi nombre como su hija mayor y más responsable.
Esto significa que cuando Alejandro se casó conmigo, técnicamente se casó con una de las mujeres más ricas de todo Jalisco. Solo que ninguno de los dos lo sabíamos. Durante los meses que Alejandro y Carmen Lucía me traicionaron, yo comencé a meterme más en los negocios de papá. Necesitaba distraerme, algo en que enfocar mi coraje además del dolor, y descubrí que tenía muy buena cabeza para los negocios. Además, durante este tiempo, también heredé de mi abuelita Esperanza, que en paz descanse, quien murió 6 meses después de que Isabela naciera. Mi abuelita, a quien yo cuidé mucho durante sus últimos años, me dejó su casona en el centro histórico de Guadalajara y una cuenta de banco que no sabía que existía. En pocas palabras, en el espacio de 1 año, pasé de ser una madre soltera, abandonada, a ser una mujer muy, muy millonaria. El día de la boda de Alejandro y Carmen Lucía, no fui a la ceremonia. En lugar de eso, fui a firmar los papeles que me convertían oficialmente en la nueva dueña de Constructora del Bajío, la empresa donde Alejandro trabajaba. Resulta que el dueño original había estado buscando un socio capitalista y yo tenía el dinero para comprarla completamente. Alejandro llegó a trabajar el lunes después de su luna de miel en Puerto Vallarta para encontrarse con una carta en su escritorio. La carta le informaba que tenía una junta con la nueva propietaria de la empresa a las 10 de la mañana. Se pueden imaginar su cara cuando entró a la oficina y me vio sentada detrás del escritorio principal, vestida con un traje sastre elegante, con todos los papeles de propiedad extendidos frente a mí. Buenos días, Alejandro. Felicidades por tu boda. Su cara se puso blanca como papel. Sofía, ¿qué haces aquí? Soy la nueva dueña de esta constructora. Y tú estás despedido. ¿Cómo es posible? ¿De dónde sacaste tanto dinero? Resulta que mientras tú pensabas que me estabas dejando por no tener futuro conmigo, yo era heredera de una fortuna. Qué irónico, ¿verdad? Alejandro se quedó en shock. Sofía, ¿podemos platicar esto? No hay nada que platicar. Tu despido es inmediato. Tienes 1 hora para llevarte tus cosas. Pero eso no fue todo. ¿Se acuerdan que Carmen Lucía trabajaba como secretaria en una oficina del centro? Bueno, resulta que esa oficina rentaba el local en un edificio que ahora era mío. El lunes por la tarde, Carmen Lucía también recibió una notificación de cancelación de contrato de renta. Para el miércoles, tanto Alejandro como Carmen Lucía se habían quedado sin trabajo. Pero la verdadera justicia llegó cuando decidí pelear legalmente por Isabela. Como madre soltera con recursos económicos considerables, pude contratar a los mejores abogados de Guadalajara. Alejandro, que ahora estaba desempleado y sin ingresos, no podía competir conmigo legalmente. El juez determinó que Isabela se quedaría conmigo tiempo completo y que Alejandro solo la podría ver los fines de semana, siempre y cuando cumpliera, con una pensión alimenticia que, considerando que no tenía trabajo, era imposible de pagar. Hoy, 2 años después, soy la presidenta de Grupo Mendoza, que incluye 5 empresas diferentes. Tengo una casona preciosa en Providencia, donde Isabela y yo vivimos felices, y he construido una vida nueva, llena de propósito y éxito. Alejandro trabaja como albañil en Tijuana, ganando una miseria comparado con lo que ganaba antes. Carmen,
Lucía tuvo que regresarse a vivir con mis papás porque no puede costear vivir sola. Su matrimonio, construido sobre mentiras y traición, se ha puesto muy tenso porque ahora viven con estrés económico todo el tiempo. Y yo me levanto cada mañana agradecida con Diosito, porque sus traiciones me enseñaron exactamente de qué estaba hecha. Isabela va a crecer viendo a una mamá fuerte, independiente y exitosa. Una mamá que convirtió el peor momento de su vida en el impulso para construir un futuro extraordinario. La vida tiene una forma bonita de hacer justicia. Ellos pensaron que me estaban quitando todo, pero en realidad me dieron la oportunidad de descubrir mi verdadero poder. El próximo mes, Isabela va a cumplir 3 añitos y vamos a hacer una fiesta preciosa. Alejandro pidió permiso para venir, pero le dije que no. Esta nueva vida es solo para nosotras dos y para la gente que de verdad nos ama. Si esta historia los impactó tanto como a mí me marcó vivirla, denle like y suscríbanse porque tengo muchas más historias reales de mujeres latinas guerreras que convertimos nuestro dolor en poder. Y recuerden, mi gente bella, nunca permitan que nadie los haga sentir que valen menos de lo que realmente valen. Y sobre todo, nunca subestimen el poder de una mujer latina que tiene fe en Dios y nada que perder. Nos vemos en el próximo video, donde les voy a contar la historia de otra mujer que convirtió su humillación en triunfo. Que Dios los bendiga.